Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Mario Alexander Rodríguez. La temática que vamos a ver son los métodos de estimación de software. La temática que vamos a tratar es una pequeña introducción. Vamos a ver qué es la precisión y exactitud de las estimaciones, la estimación de costes, la técnica Delphi, las técnicas de descomposición, modelos de coste y esfuerzo, y un pequeño anexo que encontré en la bibliografía consultada. Bueno, para dar una introducción, dice la teoría que una estimación es la predicción más optimista con una probabilidad distinta de cero de ser cierta. Una estimación es una predicción que tiene la misma probabilidad de estar por encima o por debajo del valor actual. Esto lo dice Tom DeMacor. Los objetivos de la estimación de los proyectos es reducir los costos e incrementar los niveles de servicio y de calidad, midiendo determinados aspectos del proceso de software, se puede tener una visión de alto nivel de lo que sucederá durante el desarrollo. Plantea la teoría dos puntos, los cuales dice que los procesos anteriores permiten realizar predicciones sobre los actuales y que las mediciones de los atributos de procesos en fases iniciales del desarrollo permiten realizar predicciones sobre las fases posteriores. Las predicciones de proceso conducen la toma de decisiones antes del comienzo del desarrollo, durante el proceso de desarrollo, durante la transición del producto al cliente y a lo largo de la fase de mantenimiento. Bueno, en esta figura muestra las predicciones que pueden ser útiles a lo largo del ciclo de vida. A la izquierda tenemos las actividades, a la derecha las estimaciones y las técnicas que se deberían utilizar para cada actividad. Por ejemplo, en la viabilidad podemos utilizar los análisis de coste-beneficio, el esfuerzo, planificación, predicción de la calidad y también el potencial de reutilización. Para diseño podemos utilizar el tamaño, planificación, predicción de la calidad. Y para mantenimiento pues podemos utilizar el esfuerzo, la planificación, predicción de la calidad. Segundo punto. Precisión y exactitud de las estimaciones. La precisión hace referencia al número de cifras significativas que tiene una medida. La exactitud se refiere a la cercanía de una medida a su objetivo. La teoría nos dice que una predicción es útil si tiene una exactitud razonable, que es preferible expresar las estimaciones como un rango que como un número simple. Por ejemplo, se desea estimar el tiempo necesario para finalizar un proyecto con un conjunto dado de requisitos y se dispone de datos de tiempo de finalización de un gran número de proyectos con los mismos requisitos. Puntos a tener en cuenta. Se puede representar la función de densidad de probabilidad para el tiempo de finalización con tiempo t, que lo vamos a ver en la siguiente presentación diapositiva. La probabilidad de que un proyecto de las mismas características se complete en un intervalo de tiempo, vamos a tenerlo con T1 y T2. Y esto será el área bajo la curva entre T1 y T2. La probabilidad solo puede determinarse para un intervalo determinado. Para un valor de tiempo concreto, el área bajo la curva sería 0. Una estimación se define como la medida de la distribución. La estimación debe entenderse como un centro de un intervalo que expresa medidas tres valores.
el valor más probable, mediana de la distribución, los límites superior e inferior del valor, intervalos de confianza. En la gráfica nos representa los puntos y mira que en la mitad de la gráfica se coloca la mediana, es el punto medio de los puntos dados de los dos proyectos. Para hacer una evaluación de la exactitud de la estimación, vamos a hacer una comparación de los valores actuales con los valores estimados. También tendremos en cuenta el error relativo de la estimación, cuya fórmula es el valor actual menos el valor estimado sobre el valor actual. El error relativo medio va a ser igual a 1 sobre n por la sumatoria de el error relativo estimado y cuántas veces este se repite, ¿no? Va de 1 a n. También vamos a poder calcular la magnitud del error, cuya resultado va a ser el valor absoluto del valor del error estimado, del error de la estimación, y también la magnitud media del error relativo. Ahí en pantalla muestro la fórmula. Otro punto a tener en cuenta es la calidad de la precisión. Para un conjunto de n proyectos de los cuales k es un número de proyectos cuya magnitud media del error relativo es menor o igual a q. Entonces la calidad de la precisión va a ser igual a k sobre n. Estimación de costes. La estimación de costes implica la realización de predicciones sobre una cantidad más probable de esfuerzo, tiempo y niveles de personal que se quieren para construir un sistema de software. Las estimaciones de costes se realizan a lo largo de todo un ciclo de vida. Primer punto, las estimaciones preliminares hace referencia que se requieren para hacer una oferta o determinar la viabilidad de un proyecto. Son las más fáciles de hacer y las menos exactas y las más vinculantes. Se realizan estimaciones llamadas gruesas del esfuerzo y se divide el esfuerzo total por actividades. Segundo punto, las estimaciones más detalladas. Para esto se requiere cuando ha comenzado el proyecto para realizar la planificación, el esfuerzo y duración de tareas individuales. Se compara con los valores estimados y periódicamente se realizan reestimaciones y se reasignan cursos si fuese necesario. Formas para abordar la estimación de costes. La primera, la opinión de expertos. Un desarrollador o gestor describe los parámetros del proyecto y los expertos hacen las estimaciones basadas en su experiencia. La técnica Delphi permite sistematizar y mejorar la opinión de los expertos consultados. La otra forma es la analogía, el enfoque más formal en el que la opinión del experto es los expertos comparan el proyecto propuesto con uno o más proyectos anteriores intentando encontrar similitudes y diferencias particulares. Otra forma es la base histórica de proyectos. Y la última es las técnicas de descomposición, las cuales las estimaciones se hacen sobre cada componente en que se descompone el software o sobre las tareas bajo nivel en el que se descomponen las tareas. Las estimaciones de bajo nivel se combinan para producir una estimación de proyecto completo, es decir, el coste total del proyecto es el resultado de sumar las estimaciones de todos los componentes de los que se ha dividido el proyecto. También podemos encontrar en la estimación de costes los modelos empíricos.
los cuales las técnicas que se identifican aquí son factores claves que contribuyen al esfuerzo y generan una fórmula matemática que relaciona esos factores con el esfuerzo. Los modelos se basan normalmente en experiencias basadas. Los simuladores están basados en modelos dinámicos. Estos permiten simular el comportamiento del proyecto a lo largo del tiempo. En la gráfica podemos ver una simulación de un comportamiento de los proyectos, donde la línea punteada roja es el esfuerzo necesario, la punta continua verde es el tiempo de entrega y la línea punteada azul es las tareas pendientes. Delphi de banda ancha. Esta consiste en el refinamiento de la técnica Delphi propuesta por Barry Bowen. Los pasos a seguir son: el primero, el coordinador proporciona a cada experto una especificación del proyecto propuesto, un impreso para expresar su opinión. El coordinador reúne a los expertos para que intercambien puntos de vista sobre el proyecto. Los expertos rellenan el impreso de manera anónima. El coordinador ofrece a cada experto el valor medio de las opiniones recogidas. Se pide una nueva estimación anónima sin indicar las razones de las posibles modificaciones. El coordinador convoca a una reunión para que los expertos discutan las razones de las diferencias entre sus estimaciones. Se rellenan anónimamente los impresos y se repite los puntos 4, 5 y 6 hasta llegar a un consenso. La ventaja principal de esta técnica es que se recoge la opinión experta sobre el proyecto actual basada en experiencias anteriores difíciles de evaluar por otros medios, ya sea características especiales del personal, peculiares o peculiaridades del proyecto. El principal inconveniente se encuentra en la subjetividad o inexperiencia de las personas elegidas en la consulta. Entonces aquí tenemos una gráfica de lo que es una estimación de coste. Este autor tiene en miles de euros, y la línea de tiempo que está trazado meses después de haber ganado el contrato. Entonces mira que allí podemos ver la estimación del coste y lo que está costando realmente el proyecto. Los errores más comunes de la estimación de costes de software son los siguientes: desestimar el tiempo y esfuerzo necesario para hacer una buena estimación, requisitos imprecisos y los requisitos van en crecimiento, el no reconocimiento de que los proyectos actuales serán y son diferentes de los anteriores. El tamaño suele ser estimado a la baja. También puede ser que las estimaciones forzadas por los recursos disponibles, si hay que acabar el proyecto en 12 meses y se dispone de 5 técnicos, se estima en esfuerzo como 60 técnicos por día. Eso no va a ser aceptable. Usar la estimación del precio ganador tampoco es aceptable. Bueno, aquí tenemos un modelo de la estimación de esfuerzo según Agile Modeling, donde podemos ver que después de aceptar el contrato tenemos los requerimientos, luego pasamos por el Product Backlist y generamos el primer sprint, ¿sí? Luego de realizar o hacer la planeación, pasamos a hacer los sprints cada 30 días, ¿no? Teniendo en cuenta que los factores tanto como el Daily Scrum, el Sprint Review
y también los Standard Convention Technology Result afectan a los ciclos que se van dando y a los prints que se vayan realizando. Por último, el producto ejecutable va en incremento y puede tener un ciclo repetitivo después de haber hecho este ejecutable. Bueno, otra técnica que existe es la técnica de descomposición. La estimación del proyecto completo se calcula mediante la suma de las cantidades parciales, el enfoque abajo y arriba y el bottom up. En la estimación intervienen los responsables de cada componente y o fase proyecto. Lo más adecuado es utilizar las técnicas de descomposición estructural, la EDT, WBS, el DTF, WFD. Se verán en práctica. Las técnicas de descomposición son la del proyecto o por fases, del producto o por módulos, del proyecto y del producto por fases y módulos. Es una combinación de las dos anteriores. Entre las ventajas se encuentra que la posibilidad que el responsable del componente a estimar participe de dicha estimación ayuda a analizar con detalle cada componente. Entre los inconvenientes se encuentran la dificultad para completar los costes de actividades relacionadas con el proyecto, como lectura, código, revisión y reuniones, según Barry Bowen, supone que el 40% del proyecto. Actividades no desarrolladas con el proyecto relacionadas con los hábitos de trabajo, según Barry Bowen, supone que es el 30% del proyecto. Las técnicas de descomposición también admiten criterios de arriba y abajo, top and down. Aquí tenemos una gráfica en representación de las técnicas de descomposición, donde dividimos el proyecto en fases, las fases en tareas y dividimos las tareas en subtareas. Entonces, al dividir las subtareas, por un lado vamos a tener la estimación de cada subtarea y por otro estimar cada subtarea usando métodos alternativos. En la estimación de la subtarea vamos a tener al final el total de la totalidad de la tarea, igual que la estimación con un método alternativo, pero las dos vamos a llegar al punto que es el de totalizar. Entonces aquí es donde añadimos un 5% de reuniones y un 15% de gestión. También vamos a añadir un 10% de el trabajo difícil y un 20% de lo que es improvisto. Bueno, en pantalla muestro algunas herramientas para descomponer y gestionar. Uno de ellos es el SM Project de Office. Otra herramienta es ML Project. Sexto, los modelos de coste y esfuerzo. Hay dos tipos de modelos que se utilizan para estimar el esfuerzo: los modelos de coste y los modelos restrictivos. Los modelos de costos proporcionan estimaciones directas del esfuerzo o la duración del proyecto. Están basados en impactos empíricos reflejados en factores que se distribuyen al coste total. Tienen una entrada primaria, generalmente una medida de tamaño del producto, y varios factores de ajuste secundarios denominados generalmente guías de coste. El modelo COCOMO es un modelo empírico de coste. Modelos restrictivos. Estos demuestran la relación con el tiempo entre dos o más parámetros de esfuerzo, duración o nivel de personal. La curva de Rayleigh se usa en modelos de este tipo como base de relación entre esfuerzo y tiempo. Modelos de coste, modelos de regresión. Los primeros intentos de construcción de modelos de coste usaban técnicas de regresión, examinando las relaciones entre atributos medios, y muchos proyectos anteriores se contribuyen una ecuación que relaciona algunos factores. Una vez que se ha definido la ecuación base, la estimación puede ajustarse medianamente a los factores secundarios.
Una ecuación de este tipo es la que relaciona el esfuerzo con el tamaño del producto. La función exponencial puede transformarse en una función lineal. En cada una de ellas tenemos las dos fórmulas, la cual la segunda está representada en la gráfica, en la regresión lineal. Este sería un ejemplo de cómo se representaría esta. El siguiente paso es identificar los factores que causan variación entre el esfuerzo actual y estimado. El análisis de estos factores puede ayudar a identificar parámetros adicionales que se añaden al modelo como guías de coste. A cada uno de los factores se les asigna un peso tomado como base del juicio de expertos y datos empíricos. Los factores ponderados se aplican a la ecuación del esfuerzo de la forma. El esfuerzo donde F es el factor de ajuste del esfuerzo calculando como el producto del valor de las guías de coste. El cálculo de F solo es válido cuando los factores individuales son independientes. Dos modelos que utilizan este enfoque son el modelo COCOMO original en sus versiones intermedia y avanzada y el modelo de Bailey-Bracey. Los modelos de estimación empíricos se basan en su mayoría en ecuaciones exponenciales. La relación entre tamaño y esfuerzo no es lineal, es exponencial. El modelo COCOMO fue propuesto por Boehm en 1981 y revisado posteriormente, dando lugar a la versión COCOMO 2.0. El modelo COCOMO original lo contribuye tres modelos: el básico, el intermedio y el avanzado. El básico calcula el esfuerzo en función del tamaño estimado. El intermedio calcula el esfuerzo en función del tamaño estimado y de guías de coste. Las guías de coste evalúan un conjunto de atributos del producto, del hard, del personal y del proyecto. El avanzado es la modificación del modelo intermedio para considerar el impacto de las guías de coste en cada fase. Definimos para tres tipos de proyectos el modelo orgánico, modo semiacoplado, modo empotrado. El modo orgánico son proyectos pequeños y medianos con mucha experiencia, pocas restricciones, realizado por equipos pequeños y es de entorno familiar. El modo semiacoplado son proyectos intermedios en tamaño y complejidad, tienen varios niveles de experiencia. El modo empotrado son proyectos complejos, muy restrictivos, proyectos innovadores, desarrollados dentro de un conjunto estricto de hard y de soft y de restricciones operativas. Modelos de coste y esfuerzo, y este es el modelo COCOMO. El modelo COCOMO original, el modelo básico, ahí tenemos nuestra fórmula, y esta se utiliza para hacer las primeras estimaciones. Y el modelo intermedio, donde la estimación va a ser a todo sobre el esfuerzo. F siempre va a ser el factor ajustable, el factor que ajusta y se calcula considerando 15 factores o guías de coste, que se agrupan en 4 categorías: atributos de producto, que son 3, atributos computacionales, 4, atributos de personal van a ser 5 y atributos de proyecto son 3. Cada factor se efectúa en una escala de 6 valores que va de muy bajo y extra alto a los valores bajos. Se le asocia un multiplicador menor a 1 y los medios de 1 y a valores altos de mayor que 1. El modelo COCOMO original. Para estimar la duración se usa un modelo de restricción que depende del tiempo a partir del esfuerzo, donde D es la duración en meses, E es el esfuerzo en técnicos mes por mes y A y B dependen del modelo de desarrollo según.
la ecuación proporcionada de la estimación óptima y la duración del proyecto para un esfuerzo determinado. Una guía de coste valora el efecto de reducir e incrementar artificialmente el proyecto respecto al valor óptico. El COCOMO se asume que las LDC excluyen los comentarios y las utilidades no modificadas. Las fases consideradas son de diseño a pruebas. Asume que las especificaciones no se modifican en dichas fases. Un técnico mes por mes equivale a 152 horas de trabajo. Entonces tenemos la gráfica representada así. En modo orgánico, en el modo semiacoplado y en el empotrado. El esfuerzo, en la estimación de esfuerzo y de tiempo. Bueno, con los modelos de costo y esfuerzo, los modelos de Bailey y Basile, nos dice que estos sugieren una técnica para obtener un modelo de coste a partir de sus propios datos. La ecuación del esfuerzo obtenida a partir de 18 grandes proyectos es la siguiente. Es la que tenemos allí, donde E es igual a 5.5 más 0.73 S a la 1.16. Nos dice que la ecuación se ajusta mediante un factor de ajuste del esfuerzo calculado a partir de los atributos de la tabla siguiente. A cada entrada de la tabla se le da una puntuación de 0 a 5 y los valores obtenidos se usan para ajustar la ecuación. Entonces el ajuste del esfuerzo va a ser a la ecuación que tenemos ahí en pantalla y cada uno de estos parámetros obedecen a cada una de las columnas que tenemos en nuestra tabla. ¿Sí? Tenemos como en la primera columna la metodología acumulada, en la segunda la complejidad acumulada y la tercera la experiencia. Entonces a cada uno de estos valores vamos a darle una puntuación de 0 a 5 y empezamos a hacer los respectivos reemplazos. Otros modelos. Entonces tenemos el modelo de Watson-Felix, donde el esfuerzo va a ser a 5,2 por KLDC a la 0,91. Son las siglas del modelo que estábamos viendo anteriormente. DOTI, tenemos nuestra ecuación, la de Albrecht Graphite y la de Kemme. Modelos de costo y esfuerzo según el modelo SLIM. Pullman dice que él desarrolló un modelo de estimación del esfuerzo total y del tiempo de finalización para proyectos muy grandes. Las ecuaciones básicas se pueden ajustar para pequeños proyectos. Dice que el modelo asume el esfuerzo para proyectos de desarrollo de software se distribuye de forma similar a la de colección de curvas de Rayleigh y una para cada actividad del desarrollo. A partir de la fórmula básica de la curva de Rayleigh, Pullman usó observaciones empíricas sobre la productividad para obtener la ecuación de software. Tamaño es igual a C a la 1/3 por tiempo a la 4/3 por K. Haciendo los respectivos reemplazos, donde C son los factores de tecnología. Podemos colocar 2000 en torno a desarrolladores pobres, 8000 en torno a desarrollos buenos y 11000 en torno a desarrollos excelentes. K es el esfuerzo total en técnicos por año y T con función de tiempo es el tiempo de finalización del proyecto en años. Hacemos las respectivas ecuaciones, los reemplazos y en la siguiente fórmula Pullman propone una ecuación para estimar el tiempo de la duración, donde D sub 0 constante denominada aceleración de mano de obra. Combinado a ecuaciones anteriores se obtiene que K es igual a la multiplicación de S sobre C a la 9/7 por tiempo por la constante elevado a la 4/7. Bueno,
Aquí vamos a encontrar una serie de herramientas que nos sirven para estimar. Esta es una de ellas, la que tenemos en pantalla. Esta se llama Effort Estimator, que la encontramos en la dirección web que está en la parte inferior. Y por último, pues nuestra bibliografía, ¿sí? Donde se tomó todos los datos de esta presentación. Entonces espero que esto sirva y muchas gracias. Hasta luego.